Dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, el reposo de Dios. Entonces, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, escuche esto, parezca no haberlo alcanzado. Ahí hay algo muy, pero muy interesante. Y Dios, que sabe todas las cosas, nos ha provisto de esta información cuando pasamos en un momento de prueba. Y como les dije la semana pasada, esta carta, si usted la revisa, porque es una carta dirigida a cierto grupo, a cierta comunidad, esta carta tiene un propósito principal: fortalecer la fe de los creyentes. Los creyentes, yo les dije la semana pasada, los creyentes judíos que se habían convertido al cristianismo, pero por dos causas. La una era por la persecución del imperio, el imperio romano, estaban persiguiendo a los cristianos. Incluso yo les di un dato, que esta carta fue escrita entre los años 67 al 69. En el siguiente año, hablando del año 70, hubo un arremetimiento, diríamos así, de las fuerzas romanas y destruyeron el templo de Jerusalén. O sea, estamos hablando de que había una fuerte persecución contra el cristianismo. Entonces, estos creyentes estaban a punto de volverse atrás. ¿Y cuál era la comparación que dijimos la semana pasada? En nuestro contexto, o sea, aplicando ese suceso histórico a nuestro contexto como cristianos, tal vez el imperio no nos persigue, pero hoy por hoy hay otro tipo de persecución para el cristianismo. De hecho, tal vez aquí en Ecuador o en este continente todavía no hay una persecución como lo que están experimentando los hermanos en el Medio Oriente, donde de pronto sí son muertos, son quemados, son decapitados, todo eso. Pero de pronto aquí usted puede estar incluso experimentando una situación de problemas difíciles a causa de pronto persecución de los acreedores. No sé si me hago entender. Deudas por falta de trabajo, por falta de empleo, situaciones en la familia, en el matrimonio, por enfermedades incluso. Entonces muchas veces se duda en la fe. Esta carta es propicia para eso, propicia para eso. Por eso quisiera que le ponga mucha atención. Mire, me he tomado, o Dios ha puesto, mejor dicho, Dios ha puesto ese interés para que una vez más reanudemos en investigar qué información nos arroja esta carta. Entonces, lo que tenemos ahora, el título es, una vez más lo ponemos en pantalla: el peligro de la incredulidad, parte 2. Veamos nuevamente qué es la incredulidad para nosotros, porque sabemos que nosotros estamos rodeados de un mundo incrédulo a Dios, hablando de las personas afuera. Estamos rodeados de un mundo incrédulo, pero también tenemos que entender que en nosotros como cristianos aún opera la incredulidad. Por eso yo he puesto en pantalla, vamos a poner en pantalla, que la incredulidad en el creyente, no se trata de una simple falta de conocimiento, como en el caso de los inconversos. Los inconversos, porque ellos no quieren saber nada de Dios, entonces no hay un conocimiento de Dios. Por eso ellos permanecen en esa incredulidad. Pero en nosotros no se trata de eso, de una falta de conocimiento, sino que escuche esto, habiendo oído y experimentado el poder de Dios, no creemos. Y ya le voy a decir, porque de pronto usted desde su asiento me está contradiciendo y dice: ¿cómo que no creemos? Yo sí creo en Dios. El asunto de creer, según la Biblia, no es un concepto mental.
que nosotros tengamos, sino un ejercicio en la práctica que tiene que ver o se ve como resultado en el incursionamiento de muchas cosas que las vamos a analizar. Por eso es interesante, por eso estamos aquí en este culto, que es un culto primeramente a Dios, pero es un culto de enseñanza, un culto devocional, un culto donde nosotros venimos a aprender qué demanda, qué ejercicio demanda de nosotros para crecer, para madurar en la fe. No sé si hasta aquí me he dado a entender lo que quiero decir. Regálele un aplauso al Señor. Amén. Entonces, la incredulidad no se trata, como dije, de una falta de conocimiento, porque creo que los que estamos aquí de una u otra manera recibimos ese conocimiento domingo a domingo. Los que están estudiando, los que se están capacitando reciben, pero muchas veces no se cree. Se aprende la Biblia, pero no se la pone en práctica. A eso me refiero. En otras palabras, como dice ahí entre paréntesis, no permanecen confiando en Él. ¿Por qué? Porque en el momento de la prueba, sí o no, lo digo incluso por mí, en el momento difícil no meditamos en que el Señor es más grande que el problema, y a veces nosotros inconscientemente hacemos el problema más grande que el Señor. Pero el Señor es más grande que todo problema, es más grande que toda enfermedad, es más grande que toda circunstancia que de pronto lo está acosando. Amén. Entonces no permanecemos, como dice ahí, confiando en Él, en sus palabras, en sus promesas, a pesar de toda adversidad. Nosotros muchas veces, y no con esto no estoy juzgando ni lanzando una indirecta a nadie, pero somos buenos cuando estamos sanos, nosotros impulsamos a otros. Cree, hermano, pero cuando pasamos el problema, cuando pasamos la situación, ahí nos deprimimos. En más vale, yo dije el domingo pasado y el jueves que estuvimos aquí, el cuerpo puede estar enfermo, pero el espíritu y el alma está sana, está libre. ¿Cuántos dicen amén? Mire, en todo caso, y no que sea fatalista, en todo caso, ¿qué le puede hacer la muerte a usted? Dígame. ¿Qué nos puede hacer la muerte a nosotros? Llevarnos un favor, dijo alguien por ahí. Gloria a Dios. Dele un aplauso por ese concepto. Tampoco le estoy diciendo que usted va a buscar la muerte porque el hermano dijo un favor. Pero en el momento que llegue una situación difícil, que el enemigo nos diga te vas a morir, y usted le puede decir, ¿y qué hay con eso? Paso a la gloria eterna. Así de fácil. Bien, entonces ahí tenemos el concepto propiamente de incredulidad. Volvamos nuevamente al versículo que estamos en Hebreos capítulo número 4, versículo 1, una vez más, dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, y allá yo voy a llegar al final, que hay un reposo, el cual está listo para que usted y yo lo experimentemos aquí, ahora, en esta tierra. A pesar de toda dificultad, lo podemos experimentar. Es un reposo que viene de parte de Dios. Aquí lo que está diciendo el autor es sumamente importante para los creyentes que están pasando por duras pruebas. ¿Cuántos están pasando por pruebas? De una u otra forma estamos sujetos a prueba, a pasar procesos de prueba, porque en esos procesos son los que cuando más nosotros, primero, conocemos a Dios, cuando más crecemos y como producto, cuando más maduramos en la fe. Mírenlo, el provecho que tiene esos procesos. Pero cuando se tiene conocimiento de causa, uno sabe cómo enfrenta los problemas, las dificultades, que llámense enfermedades, llámense escasez de dinero, todo eso. Amén. Entonces, lo que el autor está diciendo allí es muy importante para nosotros como creyentes.
cuando estemos pasando por duras pruebas. Por lo cual muchos de ustedes, muchos de nosotros en algún momento estamos a punto de tirar la toalla. Y el enemigo nos engaña para soltar aquello que ya tenemos, ya tenemos la salvación, ya tenemos la promesa de la vida eterna. Por eso le dije antes, mis hermanos, y para volvernos a lo que éramos antes. Amén. Mire, aquí hay una palabra que está compuesta de dos partes. Dice así, lea conmigo, temamos pues, es una seria advertencia que hace el escritor, a no tomar la vida cristiana a la ligera, o a descuidarnos, o a solo manejarla como una religiosidad. Temamos pues, eso lo expliqué la semana pasada, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, o sea, está abierta la posibilidad para todos, parezca no haberlo alcanzado. Y a mí me llamó la atención, o sea, leyéndolo 1, 2 y 3 veces, esa palabra parezca no haberlo alcanzado. La pregunta es, ¿qué trató de decir Dios a través del escritor, del autor de la carta? Que hay una conducta que nosotros, sus hijos, podemos estar mostrando como que no hemos alcanzado en Cristo ese reposo. Y hay una actitud de angustia, hay una actitud de pronto de incertidumbre, porque eso muchas veces se da. Muchas veces nosotros mostramos una actitud de incertidumbre. ¿Qué pasará? No sé lo que pasará. Por eso, y esto va en la vida diaria. Por ejemplo, ahora para las elecciones estamos viendo cuál es el mejor postor. En lugar de preguntarle al Señor, ¿a quién me dirige? No por lo que voy a recibir, por ese conformismo fatalista, diríamos así. Entonces, lo que yo quiero llevarlos a ustedes es a meditar qué quiso verdaderamente decir el autor con la palabra, aunque alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque esa puntualmente puede ser la actitud que podamos tener muchos de nosotros en los momentos difíciles como estaban pasando aquellas personas allá. Miremos lo que la palabra, ahí yo la copié, la palabra parezca. Parezca no haberlo alcanzado, dijo el escritor, aunque alguno de vosotros muestre una actitud de que parece que todavía no ha alcanzado la salvación, todavía no ha alcanzado la libertad del pecado, todavía no tiene un concepto exacto de qué es la muerte para él. Por eso le referí todo. Para nosotros la muerte es distinta al concepto que tiene en el mundo, y de veras, en una forma literal. Porque la muerte para las personas que no tienen a Cristo en el mundo, ¿qué es? Es la realización de la condenación eterna. Ya de allí no hay más oportunidad. Pero para usted y para mí la muerte es el desprendimiento de este cuerpo, del pecado, y la liberación para esperar un cuerpo nuevo, para la gloria eterna. Entonces, la palabra parezca viene del griego doqueo, y tiene que ver con tener cierta opinión, pensamiento, creerse, considerarse de cierta manera. Hermanos, si uno no tiene bien claro los conceptos que Dios ha planteado a través de su palabra, en los momentos difíciles nosotros dudamos. Por ejemplo, usted intempestivamente se queda sin trabajo. Lo que el enemigo siempre viene a poner en su mente, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? O de pronto vamos donde el médico y el médico nos llama aparte y nos dice que la enfermedad está siendo avanzada y que no hay un progreso.
Y el enemigo viene y nos dice, ¿dónde está tu Dios, tu sanador? Jehová Nissi es tu sanador. Entonces nosotros debemos tener bien claro, alguno parezca, o sea, nosotros vamos a aparecer cuando tenemos cierta opinión o una opinión desviada o desvirtuada de lo que es la verdadera fe. Por eso, mi hermano, al término del mensaje vamos a ver que el autor lo que está diciendo, lo que está llevando a los oidores o a los lectores de la carta, es a que crezcan y maduren. Si usted no experimenta un crecimiento en la fe, usted no va a madurar. Cuando una fruta no madura, no sirve. Más vale, se daña. Eso nos puede ocurrir a cada uno de nosotros. Entonces la palabra parezca, ¿a qué se está refiriendo? Es que denota cierta opinión, cierto pensamiento, cierta creencia y considerarse de cierta manera. Por eso muchos creyentes llegan al momento de que de pronto de sí mismo piensan en una forma de lástima, pobrecito de mí. Usted, mi hermano, no es ningún pobrecito. Yo siempre la oigo escuchar a mi esposa que dice, pobrecito es el diablo, que no tiene esperanza ya. Pero usted y yo no somos pobrecitos en el Señor. El dinero no nos califica a nosotros. La circunstancia no nos identifica a nosotros. El que nos identifica es Dios. Él es nuestro Padre, Él es nuestra identidad. O sea, no se califique como pobrecito porque de pronto incluso lo han rechazado, lo han traicionado. Pobrecito esas personas porque según la Biblia, que es la justicia de Dios, esas personas rendirán cuenta por lo que hicieron. Amén. Todas esas cosas hay que meditarlas como cristianos que somos. Usted no se puede poner en la misma situación o condición del que no tiene el conocimiento de Dios. Y eso es lo que les estaba pasando a estos cristianos. Por eso el escritor toma en cuenta, escuche esto, en el versículo 2 del capítulo número 4. Porque también, mire cómo le dice el escritor a aquellos cristianos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hablando de los que salieron de Egipto. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en las que lo oyeron. Por eso le digo, usted no se confíe simplemente en venir un día domingo y escuchar la palabra. Porque esto es cuestión de crecer. Esto es cuestión de madurar, de llegar a madurar en la fe, hasta alcanzar, dice la Biblia, la estatura del varón perfecto que es Cristo, el carácter de Cristo, su carácter, su forma de actuar, de ver las cosas. Por eso es interesante lo que el autor está planteando. Hace la comparación. Cuidado, les puede pasar lo mismo que le pasó a nuestros padres. Ellos recibieron la salvación porque salieron, Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Pero en la prueba, ellos perecieron porque no le aplicaron la fe. Usted en la prueba puede estar cayendo. El enemigo, su propia naturaleza, lo puede estar convenciendo de que Dios lo ha desamparado, de que Dios lo ha abandonado, de que Dios lo llamó, lo salvó y lo ha dejado allí. Eso fue lo que creyeron los hebreos que salieron de Egipto. Cuando no era así, Dios estaba con ellos. Hay un corito que dice, de día columna de nube, de noche columna de fuego, de día y de noche. ¿Qué dice? Jehová estaba con ellos. Amén. Denle el aplauso al Señor. Dios en medio de la prueba está con usted. Entonces volvemos al recuadro. Entonces dice, la palabra perezca, mire, suponer, implica una opinión subjetiva
basada en la reflexión de sí mismo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? La palabra subjetiva tiene que ver o depende de la percepción, emociones y opiniones o interpretaciones personales en lugar de hechos verificables, en este caso la fe. Usted, mi hermano, no tiene que verse de pronto de acuerdo a cómo está, sino como Dios quiere que esté. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Yo no sé cuántos han leído en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, que dice que había un joven llamado Gedeón. Y por cierto, según el texto, dice que este joven era, tanto era la circunstancia que habían vacunadores en ese tiempo, vacunadores como los que hay ahora, que se le robaban toda la cosecha. Ellos sembraban y venían no me acuerdo quiénes eran no eran, no eran emelecistas, sino amalecistas. Y se le robaban toda la cosecha. Y dice que este joven era uno de ellos. Estaba como está el mundo ahorita, en sus obras. Ya no sabe qué hacer, porque en verdad hay una situación difícil allá afuera. Y dice que se le aparece el ángel a este joven y le dice: varón esforzado y valiente. Yo me imagino que el ángel lo queda viendo y le dice varón esforzado y valiente. Y me imagino que Gedeón hizo así, como uno hace a veces. ¿A quién está refiriéndose? Y el ángel le dice: a ti, porque así es como te ve Dios. Así es como te ve Dios. Así es como nos ve Dios. Dios no nos ve en la circunstancia de pronto en la cual nosotros nos estamos ahogando. Dios ve a nosotros en esa circunstancia para procesarnos, para que de nosotros sacar esa palabra. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Señor. Me encanta lo que escribió Pablo en el 1 Corintios capítulo número 15, donde dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Que no has podido contener al Cristo de la gloria. Amén. Y eso es para nosotros, mis hermanos. Entonces, mire, esta palabra parezca, el autor estaba diciendo, parece que ustedes tienen un concepto errado de sí mismo. Ahora, incluso por lo que son en Dios, por lo que somos en Cristo. Usted tiene que, como dice Romanos capítulo número 12, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si no lee la Biblia, si no se congrega, si no se capacita, usted simplemente vive una religiosidad. Nada más. Usted es un religioso. Perdóneme si de pronto mis palabras le ofenden, pero no es mi fin. Es sacar que usted diga qué pasa. Y vaya donde el Señor. ¿Es cierto lo que el pastor dice? Y el Señor le va a aclarar. Sí, mi hijo, porque usted no está creciendo. Usted no, yo estoy esperando que usted en algún momento dé fruto, como la vid. ¿Se acuerda de la vid? ¿Qué hizo Jesús? Quiso coger un fruto y no lo halló. ¿Y qué hizo Jesús? La maldijo. Y la vid se secó. Pero nosotros no estamos para secarnos. Estamos para dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos dicen amén? La segunda palabra que está allí dice: parezca no haberlo alcanzado. Y también la copié. ¿Qué fue la expresión? ¿Cuál fue la palabra que usa el autor? Porque no es Pablo. Para decir no haberlo alcanzado. Es la palabra justereo. Justereo. Y esta palabra tiene que ver con, es un complemento de lo primero. Lo primero decíamos que era la forma en cómo se sentía, cómo se veía. Y aquí lo complementa. Ser posterior, ser inferior, quedar corto,
verse privado, o sea, complementando esas palabras. Parezca no haberlo alcanzado, es como que la persona en algún momento en medio de la prueba dice, no, esto no va para mí. ¿Cuántas personas se retiran del camino? Ustedes mismos, de pronto, ustedes han estado evangelizando a alguien y en algún momento, si esa persona de pronto los quiere encarar y dice, no, yo no sirvo para esto. Yo no sirvo para esto. Por un pequeño problema, de pronto, incluso permítame, porque hoy vivimos en un contexto de la migración. O sea, ¿cuántas personas migran enseguida dejando, aún como cristiano estoy hablando, dejándose llevar por el asunto de la necesidad o tal vez de la oportunidad y no por la verdadera dirección de Dios? Por eso el cristiano no debe moverse por necesidad ni por oportunidad, sino porque Dios le confirma, anda y vete para allá. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que esto es fuerte y no les gusta mucho. Pero mi hermano, ahí están las respuestas. Dios a través de los autores de la Biblia ahí fue aclarando a aquellos cristianos y nos sigue aclarando a nosotros el tipo de vida que debemos vivir en este caso. Una de las cosas que hace el enemigo con mayor énfasis en la vida del creyente es querernos hacer dudar de Dios, de lo que Él es, de lo que Él ha hecho y de lo que Él está haciendo en nosotros, en este caso en medio incluso de las circunstancias aparentemente adversas para nosotros. Y lo hace, como dice, haciéndonos meditar en medio de esa circunstancia. Yo quiero poner el mismo versículo que estamos leyendo, porque estamos en un solo versículo. Hebreos capítulo número 4. Pero yo hallé, no sé si, póngale atención la letra que está ahí. Reina Valera contemporánea. ¿Sí hay? Ya, eso. Mire, yo encontré en la Reina Valera contemporánea. Póngale primero la Reina Valera actual, el 60, para que se den cuenta. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Eso es lo que meditamos. Ahora veamos la contemporánea, cómo lo presenta. Mire cómo lo dice. Por eso dice, temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás. Mire, y esto me habla mucho a mí. El camino en la fe no es un camino pasivo, es dinámico. Usted día a día va avanzando. Usted día a día vamos avanzando en la fe. El asunto es que muchos, como meditamos en esas dos palabras, han bajado los brazos y se han quedado ahí. Incluso están aquí sentados, pero no se comprometen con nada. Sí, perdóneme, es duro para mí decir esto. Simplemente vienen al culto y con eso basta para sus vidas. Pero no es así. Un día usted rendirá cuenta delante del Señor. No lo estoy juzgando, no lo estoy acusando. Simplemente, así como estamos en este momento, un día estaremos también allá delante del Señor. ¿Y sabe lo que usted va a decir si yo no hago esto que estoy ahorita diciendo? ¿Sabe lo que va a usted decir? Él no me dijo, Él no me advirtió, por eso me perdí. Pero usted no podrá decir esto porque el Señor le dirá, Él te lo dijo, Él te lo advirtió, lo tomaste a mal. Mire, no sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás. Es como una carrera. De hecho, en Hebreos capítulo número 12, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia, o sea que no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, pero ¿qué es? Es una carrera.
Usted ha visto que en medio de la carrera, ¿cuántos han participado de pronto en esas competencias de 5 kilómetros, 10 kilómetros? Tú pareces Israel, no, de 5, de 3, de 1 por lo menos. En medio de la carrera, te llaman por teléfono y dicen, espérate un ratito, y se va a hablar por teléfono, se va. No, no hace eso, no se puede. O sea, en esta carrera no nos podemos detener, mis hermanos. Y algunos inconscientemente se han detenido en la fe. Por eso muchas veces incluso hasta surgen los celos. Yo tengo 40 años, a cierta persona dice, yo tengo 40 años en el Señor y a mí no me toman en cuenta. Este recién lleva 4 meses y ya está sirviendo. Pero hay que ver cuál es su actitud. Entonces, miremos la otra versión. Hay otra versión que encontré. Por eso es necesario muchas veces dedicar tiempo a esto. Dice la Reina Valera actualizada es. Mire, lo dice así. Temamos pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Yo no sé si a usted le ha pasado, en algún momento se ha encontrado con algún hermano y ya no lo ve en la fe. No necesariamente no lo ve en la iglesia, sino que no lo ve en la fe. Y uno se da cuenta, no, te quedaste. Yo me imagino que en el desierto muchas personas se iban quedando, de los que salieron, se iban quedando. La libertad de ellos no dependía sino de estar junto a lo que Dios estaba haciendo. No hay libertad fuera de Dios. Jesús lo dijo bien claro en Juan capítulo número 15, fuera de mí, nada puedes. Ahí dice nada puedes hacer, pero comencemos primeramente con el ser, nada puedes ser. Nada podemos ser sin Cristo. Ahora, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, y se lo digo como un criterio propio que tengo. Usted se ha visto fuera de Dios. No sé si me hago entender con esto. Usted se ha puesto a pensar cómo fuera mi vida sin Cristo. Se ha puesto a pensar en algún momento. Enseguida volvemos, ¿no? Enseguida volvemos. O sea, un ratito para pensar nos salimos, pero enseguida volvemos. Porque nada somos sin Él. Nada somos sin Él, en verdad. Después de haberle conocido, nada somos. Amén. Entonces, quería decirle esto, ¿no? ¿A qué se refiere el autor? El asunto, por eso dice, temamos pues. Amén. Mire, quiero en el libro de Hebreo, porque estoy tratando solamente el libro de Hebreo, en el capítulo número 6, miremos cómo lo presenta este autor. En realidad el autor fue el instrumento de Dios. Todos los libros fueron inspirados por Dios. Inspiró a una persona para que los escriba. Pero la inspiración es de Dios, es la palabra de Dios, es los pensamientos de Dios, es el corazón de Dios. Es la verdad no relativa, sino la verdad absoluta de Dios. Y miren lo que dice en el capítulo número 6 del mismo libro de los Hebreos, dice. El autor dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, cada uno de nosotros no somos los Illuminatis ante todo, sino que, porque hay un grupo sectario que son los Illuminatis, no, pero sí somos iluminados de parte de Dios, ¿no? Así es, mire que son dos conceptos diferentes que parecen de pronto afines, pero no son. ¿Por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados? Ahí hay varias cosas que hay que analizar. Todo lo que usted y yo hemos experimentado por creer en Cristo. Fuimos iluminados. ¿Qué más dice? Gustaron del don celestial. Hay algo que estamos gustando del don celestial, que son las promesas de Dios, la promesa del mundo venidero, de un reino,
de un cuerpo glorificado que vamos a tener. A eso se refiere. Gustaron del don de Dios y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hay una denominación que ellos, bueno, por su creencia de que la persona que viene a Cristo es una persona que ha sido específicamente llamada de parte de Dios y que Dios ha irrumpido la voluntad de esa persona. O sea, que esa persona no se podía negar a llamar. Cuando nosotros creemos que Dios nos hace la invitación y espera nuestra respuesta. Entonces, esa denominación dice que esto es para personas que no han sido cristianas, pero si usted lee ahí, dice que gustaron, ¿qué dice ahí? Gustaron del don celestial y fueron, o sea que hay posibilidades de que en algún momento se pierda esto, y partícipes del Espíritu Santo. Asimismo gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero y recayeron. O sea, hay un problema que tenemos que tener muy en cuenta. Si usted y yo seguimos en una actitud de indiferencia a lo que Dios plantea, no tanto como demanda, sino como de pronto advertencia o sugerencias para que crezcamos en la fe, en algún momento podemos recaer. Y mire que la palabra es específica, dice recaer, porque nosotros estábamos caídos y de ahí Dios nos levantó. O sea que si volvemos a caer, ¿qué es eso? Recaer. A eso se refiere. O sea que hay posibilidad de que usted, si verdaderamente no se interesa en este evangelio, que es la buena noticia de salvación, vuelva a recaer. Pero pastor, si a mí me dijeron que una vez que uno recibe la salvación, es salvo para toda la vida. Pase lo que pase, peque lo que peque, me descuide lo que me descuide, soy salvo, porque ya yo he sido elegido por Dios. Siga creyendo eso, cuando la Biblia dice otra cosa. Amén. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificándole de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y da un ejemplo, el por qué Dios manda la lluvia sobre la tierra, para que dé un producto. Eso es lo que dicen estos estos dos versículos subsiguientes. Póngale mucha atención, mi hermano. Yo admiro el interés del que se duerme, oiga. Porque ahí dormido me hace así. No sé cómo lo hace. Mire el ejemplo cómo lo pone. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrado, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Hace una comparación entre el ámbito natural, que es la tierra que produce, y la tierra que produce algo negativo. O sea, si Dios te salva, te ha bendecido, es para que haya un producto, haya un provecho. No solamente para que usted sentado se considere yo soy salvo. Cuando le pregunte cuántos salvos hay aquí, yo soy salvo nada más. Pero ¿qué fruto estás dando de esa salvación, mi hermano? Y aquí voy a aprovechar una cuñita. Los días jueves estamos reuniéndonos y si usted ve esas mesas ahí, es la tarjeta de la bendición que ya voy a explicar al término del culto. Entonces, Dios nos llama. De hecho,
yo no sé si usted ha leído Juan 15, 16. Y dice así, porque en el contexto de la cultura judía, cada adolescente que quería ser discipulado escogía a su discipulador, a su maestro. En el contexto de la cultura judía, cada discípulo que quería ser, cada adolescente que quería ser discipulado, él escogía a su maestro. Y Jesús rompe eso y dice, no me escogiste vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Para que vayáis y llevéis fruto. ¿Por qué? Porque el joven que escogía a su maestro simplemente era porque quería tener lo que muchos hermanos muchas veces quieren tener, es conocimiento académico y doctrinal. Nada más. Pero el Señor dice, no me escogiste vosotros a mí, sino yo escogí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto sea permanente. O sea, Dios quiere ver fruto en nosotros. Fruto de vida, invertir en otra persona. Cuando uno verdaderamente se ha salvado y está creciendo y está madurando, es lógico, hermano, que no se tarda en ver el fruto de que usted quiera compartir esa vida con otra persona. Y se esmera en traer a otro. Cuando no, hay un conmimportismo. Yo vivo solito, a mí no me importa a nadie. Yo ya me salvé y no importa que los demás no se salven. Ni siquiera la familia, ni siquiera sus hijos, ni siquiera sus familiares, ni siquiera sus vecinos. Yo sé que esto causa incomodidad. Denle un aplauso al Señor. Es más, y no me sonrío con sarcasmo ante todo, sino para que usted vea que de pronto yo no lo digo con amargura ante todo. De hecho, esto le pasó al mismo Señor Jesús. Cierto discípulo vino y le dijo, Señor, dura es tu palabra. O sea, en otras palabras, Señor, estás hablando duro, muchos se nos están yendo. Y el Señor nos dijo, ay, gracias que me haces ver. Ya le voy a bajar 2 rayitas al mensaje. No, lo que el Señor le dijo al discípulo que le estaba haciendo esa recomendación es, ¿tú también quieres ir con ellos? Y el discípulo rápido discernió y dijo, ¿dónde voy a ir? Si solamente tú tienes palabra de vida. Denle el aplauso al Señor. Dios no nos llamó para cumplir nuestra voluntad. Dios nos llamó para que nosotros cumplamos la voluntad de Él. Las cosas en su sitio. El orden de los factores sí altera el producto aquí. El orden de los factores sí altera el producto. Dios no nos llamó para... Pues es porque aquí hay predicadores. No digo aquí en Corona del Rey, sino que en los púlpitos hay predicadores que dicen, preséntale al Señor tu visión, tu sueño y Él te cumplirá. Pero usted vaya a la Biblia. ¿Y sabe lo que dice Dios? Preséntame tu corazón para cumplir mis sueños a través de ti. No sé si se entendió. No sé si se entendió. Esta es la verdad del Evangelio. Por eso es que nosotros no pagamos nada por obtener la salvación. La recibimos gratis para que nosotros no tengamos opción. Amén. 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 Póngame el versículo 6 de este mismo. Y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificándole de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Yo quiero, este pasaje es clave, lo utilizan muchas denominaciones y lo tuercen, ¿Qué quiere decir Dios a través del autor con este pasaje que está allí? No que una persona que ha caído
pueda volverse a arrepentirse. Porque muchos de los que estamos aquí en alguna vez hemos caído, ¿sí o no? ¿Habrá alguien que no ha caído? Todos hemos caído. Para que la gracia de Dios haya sobreabundado en nosotros. Y para que nos hayamos dado cuenta que el amor de Dios es infinito. Es infinito. Lo que está diciendo Dios a través del autor es que una persona que ha recaído no tiene que esperar nuevamente que vuelva Jesús a morir en la cruz para volver a arrepentirse. Lo único que tiene que hacer es volverse a arrepentir. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo ahí es que si esa persona no se arrepiente, esa persona lo que tiene es a un Jesús crucificado. Y recayeron, sea otra vez renovado para arrepentimiento, crucificándole de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y mientras hacía este mensaje me di cuenta de dos cosas, Nosotros, que permanecemos firmes en la fe. ¿Por qué? Porque si en algún momento le fallamos al Señor, nos arrepentimos simplemente. Y volvemos al camino. Pero si el enemigo logra engañarnos, como lo vimos anteriormente, y nos quedamos atrás y decimos esto no resulta, yo no sirvo para esto, es como que nuevamente lo crucificamos al Señor. Por eso, mire, parte de nuestra confesión de fe, Romanos 10, creo, si no me equivoco, 9. Mire lo que dice, mire cómo lo expone Pablo. Ahí sí va Pablo. Dice así, mire cómo funciona el asunto de la salvación. Mire cómo funciona, cuál es la dinámica. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús está crucificado, dice ahí, que Dios el Padre le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, el mundo, por eso es que incluso yo mientras hacía este mensaje, el mundo para Semana Santa cargó al Cristo crucificado todavía. Llora porque el Cristo está crucificado. Por eso yo le decía incluso en Semana Santa, le decía que no predicamos al Cristo que está crucificado como para nuestra salvación. Nosotros predicamos al Cristo que fue crucificado pero que ha resucitado para nuestra salvación. Lo dice ahí. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Hay dos versículos más que quiero aclarar con esto. Juan, capítulo número 3, versículo 12 y el versículo 18. Miren lo que dice. Juan 1, 12 y 3, 18. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, la palabra creer, la palabra creer. Ahí hay un artículo que puse sobre la palabra creer. La palabra creer es es el verbo, mejor dicho, pisteuo. La fe es un sustantivo, pero el creer es la parte práctica. Es la parte práctica. Entonces, según esto, tener fe es tener confianza en Él. El verbo creer está en tiempo presente continuo, lo que indica la necesidad de la perseverancia en creer. Esto no es que yo cuando me convertí creí y por eso, no. En este momento estás creyendo. En este momento estás creyendo. La fe salvadora es un acto instantáneo, sí, y una actitud de toda la vida. Yo creí cuando me convertí, pero sigo creyendo. Y ya vamos a ver más adelante que el creer
es obedecer. Porque Santiago dice, ¿no? El hermano del Señor Jesús dice que la fe sin obrar, sin la obra, es muerta. Entonces, la fe salvadora es un acto instantáneo, pero también es una actitud de toda la vida. Hay que mantenerse en ese ejercicio hasta llegar a la salvación final. Por eso, mi hermano, usted y yo, un día, el día que nos convertimos a Cristo, o que demos por entendido el día que nos convertimos a Cristo, desde ese momento inició en nosotros este proceso de salvación que tiene que ir creciendo en nuestras vidas y que tiene que ir dando un fruto, que es la madurez. La madurez. Amén. Miren lo que dice el versículo de Juan 3:18. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, como acabamos de leer, la palabra creer no es simplemente que usted diga, yo creo en Dios porque un día me entregué a Él. Es el ejercicio que usted tiene que estar llevando a cabo o desarrollando en este momento. En este momento, amén. Gloria a Dios. Volvamos nuevamente al capítulo número 4, versículo 1. Con esto ya voy cerrando el mensaje. Entonces, para untar todo lo que hemos examinado, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahí hay algo que todavía no hemos analizado. ¿Cuál es? ¿A qué se refiere el autor cuando dice de entrar en su reposo? Es lo que estaban fallando. Es lo que estaban fallando. Y bueno, hay cierta denominación también que estipula el día sábado como el día de reposo. Hay otras denominaciones que ahora es el domingo. Y tal vez usted diga, bueno, es el domingo porque nosotros nos reunimos. Pero es según la cultura o según también la circunstancia. Porque, por ejemplo, usted es un cristiano ferviente, pero justo a usted lo emplearon para que trabaje el día domingo. ¿Y usted qué dice? Usted, Rafael, por ejemplo, si de la empresa lo llaman el día domingo, ¿usted qué dice? Alabado sea el Señor, no puedo ir a trabajar. Está bien, pasa por la pagaduría recibiendo tu cheque nomás. Entonces, no quiero especular más con esto, sino quiero llevarlos a una reflexión que yo investigué. Veamos lo que dice. Dice así, en la Biblia, y no quiero profundizar tampoco, simplemente para que quede un poco claro, en este versículo, ¿a qué se está refiriendo Dios a través del autor? Dice, en la Biblia, el reposo de Dios no se refiere tanto a un descanso físico, sino, primero, a una cesación de la obra creadora, en el caso de Dios. 6 días trabajó Dios y en el séptimo descansó, dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Acaso Dios estaba cansado? ¿Acaso Dios necesita descansar? Todo lo que se escribe muchas veces es un símbolo que apunta a una acción o una verdad espiritual. Este es el caso, ya. Entonces, en el caso de Dios, cuando Dios dice 6 días trabajó Dios y el séptimo día descansó, la pregunta, como les dije, es: ¿Dios es que estaba cansado o quiso darnos a entender algo? Vamos a seguir analizando. Por eso dice, en el caso de Dios es una cesación de la obra creadora. Y 2, a un estado, mire, de paz, gozo, contentamiento y plenitud, basado en la perfecta unión con Dios en el caso del hombre. ¿Qué es el reposo entonces para nosotros? ¿Qué es el reposo para nosotros? Es un estado de paz,
de gozo, contentamiento incluso. Contentamiento, y esto tiene que ver mucho con la parte económica. Nos sentimos desesperados porque no hay dinero. Abrimos la refrigeradora, no hay nada dentro de la refrigeradora. Y vamos a cantar como cantó el del mundo: mis hijos tienen hambre y yo. Entonces, ¿qué hay con eso? Bueno, el reposo de Dios es esto, es contentamiento y es plenitud, porque en Él nosotros estamos completos. Por eso dice, basado en la perfecta unión con Dios, en el caso de los hombres. Ahí sigue el pensamiento. En el Antiguo Testamento, Dios ciertamente instauró como una ley el Sabbat, el descanso del sábado, el descanso del día de reposo, porque según la cultura judía, el Sabbat no se refería tanto al día sábado. Recuerde que nosotros venimos, creo, de un calendario gregoriano, si no me equivoco. Entonces, el Shabbat comenzaba en el atardecer del día viernes y terminaba en el anochecer del día sábado. Ese era el Shabbat. Prácticamente eran casi 48 horas. Por eso dice, y fue sepultado en el día de reposo Jesús y resucitó en el tercer día. Uno hay que contar que se fue 3 días. Ya. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento ciertamente lo instituyó como una ley para el pueblo de Israel. Y consistía en una pausa sagrada, un cese en la rutina laboral para todo el pueblo. Dicho reposo era sobre todo, escuche esto, dicho reposo, lo que experimentó o lo que fue instaurado para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, era más que todo un símbolo o una figura que apuntaba al nuevo pacto, el de ahora, y representaba a Cristo como el descanso espiritual del creyente, ahora en la tierra y en lo eterno en el cielo. O sea, ¿cuál es el reposo? Sin discutir el asunto de que es el sábado, el domingo, ¿cuál es el reposo según la Biblia? Es Cristo. Es Cristo en nosotros. Déjeme ver, porque ahí creo que sigue algo más. Sí, Jesús redefinió el concepto del día de reposo cuando estuvo aquí, frente a los fariseos, al fijarlo en la misericordia y la santidad. ¿Se acuerdan que Jesús les hizo la pregunta? ¿Acaso si un asno no se les cae dentro de un pozo, ustedes dicen, no, ahí está mi asno, se puede morir, pero no puedo hacer nada porque es el día de reposo? ¿Acaso ustedes no lo sacan? Y yo, porque sano a un enfermo en el día de reposo, ustedes me juzgan. A eso se refiere, ¿no? Desplazando el enfoque del legalismo estricto, dirigiéndolo al bienestar integral del ser humano y la unión con Dios. Jesús, al proclamarse el Señor del día de reposo, demostró que el propósito principal de este día es traer descanso y no opresión. Miremos lo que dice este versículo de aquí, de Marcos 2, 27 y 28. Este fue el caso de la discusión con los fariseos, pero he tomado la última parte donde él termina diciendo estas palabras. También les dijo, el día de reposo, mire, escuche, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Cuando uno lo implanta como ley, no que es el día sábado, no que es el día domingo, prácticamente el hombre está haciéndose esclavo del día de reposo. Y por eso es que dice Jesús, el día de reposo fue hecho a causa del día del hombre.
para traer el reposo. Y termina diciendo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Por eso, mi hermano, ¿cuál es el día de reposo en su vida? Es Jesús. Es el que trae el reposo a nuestras vidas, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. En la vida diaria llega un momento donde ya nosotros llegamos a nuestro tope. Ya no podemos más, ya no podemos más. Y es ahí cuando decimos, Señor, necesito de ti. Ya no puedo con esta situación, llámese como se llame. Por eso es que Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, porque en mí encontrarán descanso. Tomad mi yugo, llevad mi carga, porque liviano es mi yugo y ligera mi carga. Denle un aplauso al Señor, que no es mía esa palabra. Para terminar, mi hermano, entonces, ¿cuál era el título? El título del mensaje. El título. El peligro de la incredulidad. ¿Qué es lo que contrarresta a la incredulidad? Creer. Y creer tiene que ver con ejercer fe en lo que Dios ha dicho ante todo. No en cualquier cosa. Porque a veces nos proponen, si tú crees, eso se hará. Pero ¿qué estás creyendo? Usted tiene que creer lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido. Porque allí es donde se mueve Dios. O sea, entonces, para combatir la incredulidad hay que creer, tener fe, ejercer confianza. Pero esa fe y esa confianza se manifiesta en obediencia, en crecer, en madurar. Yo quiero leerle algunos versículos, por eso termino. Ahí como está, hija. Mire lo que vamos a leer. Hebreos 5:11. Este mismo autor que venimos allí examinando dice de esta manera: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, porque él viene hablando de la fe. Nos gustaría decir mucho más de este tema. Esto se parece como cuando Pablo vino a la iglesia de Corintio y quiso hablarles cosas profundas. Pero por la carnalidad que ellos mostraban, él dijo, no puedo hablarles a ustedes como espirituales, sino porque son carnales, son niños en Cristo. Y este autor dice lo mismo. En otras palabras, me gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Y tal parece que no escuchan. La persona para Dios es tenida como torpe cuando escucha y no obedece, sino que refuta. Por ejemplo, yo me he dado cuenta, mientras yo digo algunas palabras, algunas personas hablan, porque muchas veces no nos aguantamos, hablan. O sea, yo me imagino que dicen, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no creo, yo llevo mi vida como la quiero llevar. Déjeme decirle que yo no le estoy dando un libreto mío. Yo le estoy hablando desde la palabra de Dios. Que yo mismo me someto y le estoy motivando a usted que también se someta. Porque esta es la que nos lleva a la vida eterna. Si yo le pusiera, mire, este es mi concepto, usted diría, yo no estoy de acuerdo porque ese es tu concepto. Pues yo tengo otro y estamos bien. Porque usted tiene el suyo, yo tengo el mío, pero yo no estoy hablando ni del mío ni del suyo, sino el de Dios. Amén. No. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Mire, cuando una persona persevera en su necedad, se hace esto, miófito.
Miófito se hace. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido, en cambio, es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuál es el fin de crecer? ¿Cuál es el fin de madurar? Que en algún momento usted no tenga que depender de nadie. Oye, puedo hacer, por ejemplo, a mí alguna vez alguien me preguntó, pastor, ¿y yo como cristiano sí puedo ir a una discoteca? Chica, claro que me di cuenta que era un recién convertido. Pero una persona que ha crecido, ha madurado, sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Lo dice ahí. Por eso mire lo que dice el versículo 6. Es lo siguiente, ¿no? En el capítulo 6. Los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo han recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo juntamente con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. Mire lo importante que es creer cada día. Ahí está todo. En esto la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador y Dios lo bendice. Pero los que dejan de creer son como un terreno que solamente produce plantas con espinas. No sirve para nada y Dios lo maldice. Al final le prende fuego. Está hablando de una metáfora del infierno. Mis queridos hermanos, aunque les digo estas cosas, estamos seguros de que ustedes han dejado de creer. Junior. Han dejado de creer. Estamos seguros de que ustedes no han dejado de creer. Es para ver si usted está atento. Estamos seguros de que ustedes no han dejado de creer, sino que siguen confiando en Dios. Eso es lo mejor para ustedes, pues así serán salvados. Mire la posibilidad de que hay que hacer algo para llegar a obtener esa salvación. Eso es lo que cierta denominación contrarresta. Y dice que en la salvación nadie entra. Sí, en la salvación final. Pero Dios te da la salvación inicial y hay que seguir ocupados, como dice Filipenses capítulo número 2, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Pues eso es lo mejor para ustedes, pues así serán salvos. Siga. Dios es justo y nunca olvidará lo que han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esta manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Deseamos que siga ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Denle un aplauso al Señor.